prácticamente vamos a basarlo en el mes del liderazgo. Porque todos necesitamos aprender a liderar. Lideramos como familia, lideramos como persona, lideramos en la sociedad. Somos personas que debemos aprender a liderar. Y a veces decimos, pastora, de pronto este tema no es para mí, porque yo no soy líder. Y decimos, es que yo no estoy liderando a alguien. Yo no estoy siendo líder de alguien. Entonces decimos, pues ese tema no es para mí. Pero déjame decirte que todos en alguna área lideramos. Es más, nos liberamos y nos lideramos a nosotros mismos. Y si nosotros mismos no somos capaces de liderarnos, no podemos entonces influir en la vida en que sea de una sola persona. Ahora, yo quiero que tú por un momento pienses, ¿a cuántas personas estás influyendo? ¿Y cómo las estás influyendo? ¿Puedes pensar eso en este momento? ¿A cuántas personas tú estás influyendo y cómo las estás influyendo? ¿Puedes sacar una que a lo menos estás bendiciendo a una sola persona? ¿Que está haciendo canal de bendición para una sola persona? En todo lo que estás viviendo, si tú me dices que Dios está contigo, ¿cierto? Entonces significa que estás bendiciendo a alguien. Porque cuando Dios viene a nosotros es para que podamos ser un canal de bendición. En cualquier área, en cualquier aspecto podamos bendecir a alguien. ¿A cuántas personas has bendecido durante esta semana? ¿Esta semana pudiste influir en tu esposo? ¿Pudiste influir en tu esposa? ¿Esta semana pudiste influir en tus hijos? ¿Tus hijos, tu hija o tu hijo te dijo, uy papá, nunca me habías dicho eso? Uy papá, qué lindo. Uy, me marcaste, pero positivamente. Alguien en esta semana te dijo, wow, gracias porque a pesar de mis errores, tú me estás dando fortaleza. Tú me estás dando palabra. Porque a pesar de lo que estoy viviendo, hoy has traído una palabra de bendición para mi vida. ¿Cómo influenciaste el día de hoy y durante estas semanas a alguien? Porque es bueno recapacitar, es bueno direccionar. Y hay personas que a veces solamente pensamos en el dolor y no pensamos en lo que podemos influir. Y lo digo porque precisamente esta semana, al ver que pude ser un canal de bendición para alguien, para un ministerio, una familia pastoral, que vinieron de muy lejos, porque en los lugares donde ellos se encontraban, donde ellos estaban, y los mismos pastores principales no podían restaurar este hogar, este matrimonio, por muchas cosas espirituales que estaban viendo, que estaba sucediendo. Y inclusive el pastor decía que Dios le había revelado, que Dios le había mostrado. Y él se llenaba la boca diciendo que Dios le había mostrado y le había revelado algo de su esposa. Y era tan fuerte el hecho de que él sentía que Dios se lo había revelado, que estaba dispuesto, escuche bien, estaba dispuesto a causa de esa revelación que pensaba que era de parte de Dios, destruir su matrimonio y su ministerio a ese grado, a dejar todo, porque Dios le había demostrado, le había revelado algo de su esposa. Pastores, ministros de hace mucho tiempo, y no podía superar eso porque él decía que Dios le había revelado. Y la forma que estaba influyendo él no era conforme a las escrituras ni a la palabra, sino basado en su revelación y en el dolor y en la herida de su corazón. Y cuando comienzo a hablar y el Espíritu Santo me da una palabra, él despierta y me dice, pastora, wow, nunca lo había visto así. Nunca lo había pensado así. ¿Cómo Dios puede hablarme y revelarme para destruir mi ministerio y mi familia? Es imposible. Si Dios me habla es porque quiere restaurar mi familia, quiere restaurar mi casa y mi ministerio. Y la pastora de ellos principal me abrazó fuerte y me dijo, pastora,
De verdad, gracias por ser un canal de bendición sobre el Ecuador. Gracias porque, créame, que busqué. Hicimos de todo, como usted no tiene idea. Y no había manera que pudiera salir de su estado. Y por eso nos tuvimos que venir tan de lejos solamente para que usted, Dios le hablara, algo sucediera y pudiera bendecir esta familia y este hogar, este ministerio. Y me dijo: pastora, gracias. Me abrazó fuerte, lloraron, hasta me dio una ofrenda tremenda de bendición. Y me dijo: tienen las puertas abiertas de la iglesia, y es una de las iglesias más grandes de esa ciudad. Y esto lo hace cuando decidimos quién queremos hacer a pesar de nuestros errores. ¿Quién quieres ser tú? ¿Qué quiere influenciar en la vida de las personas a pesar de tus errores? Por eso hoy quiero hablarles acerca del liderazgo con propósito. Cuando somos guiados con la dirección correcta de la palabra y de Dios. Porque todos en algún momento estamos liderando e influenciando a alguien en nuestra vida, a pesar de los errores. Y vamos a la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 29 y 18. Y por eso comencé dándote a reflexionar a quién ha influenciado tú durante esta semana. ¿Quién está a tu alrededor y cómo te han influenciado en esta semana? ¿Te han influenciado para ser una persona positiva, llena de ánimo, diciendo: uy, sí, voy a dejar hoy mi pecado porque esta persona me habló y de verdad Dios tocó mi corazón, y a través de esa palabra que esa persona me dio, hoy suelto mi pecado? O sea, ¿cómo has influenciado? ¿Cómo te han influenciado a los que están en tu alrededor? O de pronto esta semana con tus compañeros de trabajo te metieron tantas cosas en tu cabeza y en vez de ser mejor retrocediste. Decidiste retroceder el tiempo otra vez. Y en vez de esta semana crecer, avanzar, ser mejor, las influencias negativas te llevaron a retroceder. Y mira lo que dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 18. 29, Proverbios 29 capítulo 18. Dice: cuando la gente no acepta, en este caso esta versión, vamos a la versión que está ahí, aquí pues. Dice: sin profecía el pueblo, ¿qué cosa? Se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero yo tomé de la versión nueva, que me gustó más, cuando dice así: cuando la gente no acepta la dirección de Dios, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Mira qué lindo, por eso me gustó esta versión. Y te la vuelvo a decir: cuando la gente no acepta la dirección de Dios, escuche, la dirección del hombre, la dirección de un profeta, la dirección de alguien, no, la dirección de quién, de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Se vuelve loco, se desenfrena, hermano. Nos desenfrenamos como no tiene idea. Pero el que obedece la ley, ¿cuál ley? La palabra de Dios. ¿Es qué cosa? Alegre. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Uy, no están muy convencidos. Padre, que mientras que yo predico y enseño, seas tú tocando, ministrando, sanando y liberando por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, imagínate un barco en medio del mar. Quiero que hoy te imagines un barco en medio del mar sin una brújula. En los tiempos de antes, supuestamente de los piratas, para poder navegar siempre necesitaban ¿qué cosa? ¿Una qué? Brújula, ¿sí o no? Porque era la que indicaba el norte, el sur, el oriente, el occidente, y hacia dónde podían navegar para conquistar algo. Porque sin esa brújula no había un destino totalmente ¿qué? Claro. No había claridad a dónde iban a llegar, porque estaban en ese inmenso mar
que los podía llevar las olas para un lado, para el otro, sin saber a dónde llegar, y podían perderse inclusive en el mar y morir, porque no había una brújula que los guiara a un destino. Entonces, cuando venía una gran tribulación o cuando venía algo, si ellos no sabían hacia dónde se dirigían, podían morir en alta mar. Y aunque tuvieran recursos en ese barco y buena intención de la navegación, sin una dirección y sin una brújula, iban a desaparecer o iban a morir. Así que todos nosotros, todos, ni excepción alguna, cada uno de nosotros, si no tenemos una dirección correcta, terminaremos perdidos. Quiero que lo entienda. Si tú no tienes una dirección correcta, vas a terminar perdido. Por eso es que hoy nos estamos perdiendo como seres humanos. Nos estamos perdiendo como líderes. Nos estamos perdiendo como hombres y mujeres de Dios, porque no tenemos claro una dirección. Así que esto sucede hoy por mucho en las personas. Muchas personas hoy quieren ocupar posesiones. Muchas personas inclusive quieren un liderazgo, ya sea un liderazgo empresarial, un liderazgo familiar o en la iglesia, un liderazgo en la iglesia. Pero sabe una cosa, que a pesar de que desean un liderazgo y se creen aptos para ese liderazgo, carecen de propósito por el cual están liderando. ¿Cuál es la razón y el motivo de que yo quiero posesionarme, de que yo quiero liderar? Y hoy más que nunca el mundo necesita líderes que no solo dirijan, porque tú puedes dirigir, tú puedes decir, mira, cógeme ese celular, hazlo para allá. Ven, cógeme este vaso y ponlo allá. Oye, hazme un favor, coge esa flor, límpiamela y vuélvela a poner acá. Oye, hazme un favor, limpia ese televisor. Oye, hazme un favor, prende la luz. O sea, nosotros podemos dirigir. Y eso es lo que hoy se ha convertido prácticamente en liderazgo, donde solamente queremos dirigir, sí que sepan hacia dónde van y por qué lo hacen. ¿Por qué estoy limpiando ese televisor? Si lo voy a limpiar, tengo que tener una razón por qué lo voy a limpiar. Si voy a llevar este vaso a otro lugar, debo saber por qué tengo que llevar ese vaso a ese lugar. Si voy a limpiar estas flores, yo necesito saber cuál es la razón de por qué estoy limpiando estas flores. Pero solamente queremos dirigir, pero no sabemos por qué estamos dirigiendo, hacia dónde tenemos que encaminar a alguien, hacia dónde yo tengo que llevar a alguien o hacia dónde yo quiero ir. ¿Cuál es la partida del conocimiento? ¿Cuál es la partida de que yo sé las cosas? ¿Para qué quiero saber las cosas si no sé hacia dónde me voy a dirigir? ¿Hacia dónde voy a llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es la visión de eso? Entonces carecemos de propósito del por cual lideramos. ¿Y sabían ustedes que el libro de Proverbios es una de las recopilaciones de sabiduría práctica principalmente atribulada al rey Salomón? Y su propósito bíblico es instruir en el arte de vivir correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Si usted quiere ser sabio sobre la tierra, créame cuando le digo, lea todo el libro de Proverbios. Y usted leyendo el libro de Proverbios, usted se convertirá en una persona sabia. Sabrá qué hacer, cuándo actuar y cuándo no. Y por eso en Proverbios 29:18 se presenta un principio clave: la importancia de la visión o de la dirección de Dios en la vida del pueblo y de una persona. La palabra dirección también puede traducirse como revelación o visión profética. Esto indica, escuche bien, que el liderazgo efectivo nace de escuchar, escuche, de escuchar y obedecer es a Dios, no a tus sentimientos,
no a tus emociones, no a tu estado de ánimo, sino al Dios de verdad, al Dios de amor, al Dios de paz, al Dios de la restauración. Y cuando aprendemos a escuchar a ese Dios, dejamos a un lado nuestras emociones y nuestro dolor. Porque muchas veces lideramos desde el dolor, desde la herida y no desde la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. A veces lideramos porque no nos gusta la acción de esa persona. No nos gusta cómo está liderando esa persona. No nos gusta cómo lo está ejecutando esa persona. Y en vez de nosotros entonces convertirnos en esos líderes con propósito, lo que hacemos es juzgar, condenar y hablar y criticar el liderazgo de otra persona, diciendo que no lo está haciendo bien, pero tú tampoco lo estás haciendo bien. Porque no estamos viendo un liderazgo activo, un liderazgo de frutos, un liderazgo que está llevando abundancia y que está cumpliendo con la ley de Dios. Inclusive hay líderes que lideran, pero ni siquiera se atreven a diezmar y a ofrendar. Y dicen considerarse líderes, pero no tienen temor. Que porque nadie sabe sus necesidades. Es que nadie sabe las necesidades, pero estamos cumpliendo la ley de Dios, no la ley de los hombres. Entonces no podemos hablar de algo que nosotros no entendemos. Por eso el contexto antiguo del Testamento, del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, los líderes de Israel eran reyes, jueces y profetas, y ellos eran responsables de guiar al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Y cuando faltaba esa dirección, el pueblo caía en desorden, en idolatría y en caos total. ¿Por qué? Porque lastimosamente no recibían la orden, no recibían la dirección y solamente querían hacer lo que a ellos les parecía. Y cuando venía algo siempre se desenfrenaban. No olviden lo que pasó inclusive con los 12 espías. El mismo Señor Jesús que lideró a sus discípulos. ¿Usted cree que Jesús hizo todo en su liderazgo? Porque para mí es el mejor líder, ¿cierto? Es el maestro. Pero siendo el maestro de maestro, el mejor líder, igualmente uno de sus discípulos se ahorcó. Ahora, ¿qué será de nosotros? Por eso es que hay más de uno ahorcado ya. Claro. El mejor de los líderes. Ustedes saben que Judas comía del plato de Jesús. ¿Y usted cree que Jesús fue el causante de que Judas se ahorcara? ¿Usted cree que de verdad Jesús no fue un buen ejemplo para Judas? ¿Usted cree que verdaderamente Jesús no le enseñó lo correcto a Judas? ¿Usted cree que no le enseñó el perdón, el amor? ¿No le enseñó quién era él y por qué venía? Se consideraba amigo de él. Y sin embargo, su discípulo falló. Y a veces queremos nosotros ser perfectos y buscar líderes perfectos sobre la sociedad y sobre el mundo cristiano. No hay nadie perfecto sobre la tierra, iglesia. Pero si usted quiere liderar con propósito, eso cambiará el destino de tu percepción. Si tú verdaderamente entiendes lo que es liderazgo, vas a liderar correctamente a pesar de tus errores. Porque no te estoy hablando de un líder perfecto. No te estoy hablando que para liderar con propósito tienes que ser perfecto. Porque Jesús, siendo perfecto, uno de sus discípulos no está con él en el reino de los cielos. Y es una gran lección para todos aquellos que se creen discípulos de Jesús. Para todos aquellos que nos creemos discípulos de Jesús. Que no importa cuántos años llevemos en el evangelio, una circunstancia nos puede hacer ahorcar. Una debilidad nos puede hacer retroceder. Un pensamiento puede hacer que desbaratemos todo, hermano. Tiremos todo a la basura.
una sola injusticia que veamos, una sola cosa que no nos parezca, un solo error que veamos en nuestro líder. Queremos desbaratar lo que durante tantos años con su ejemplo logró construir, porque no entendemos los propósitos. Por eso debes saber que el liderazgo, cuando está alineado a Dios, produce vida y bendición. ¿Qué produce un liderazgo con propósito? Vida y bendición. Por lo tanto, el liderazgo, quiero que entienda algo muy importante. El liderazgo no se trata solo de tener autoridad. No es solo eso, sino tener habilidades o carisma. Porque créame que para liderar, hasta para eso tenemos que tener carisma. Tenemos que tener carisma hasta para decir las cosas, hermanos. Es una cosa impresionante. Porque si tú no dices las cosas correctas, alguien la interpretará mal. Y a veces uno dice, espérate, delante de ti cómo me comporto, delante de ti cómo, delante de ti cómo, delante de ti. O sea, es como que tengo que tener varios comportamientos para agradarles a cada uno. Porque resulta que acontece que a este no le gustó este comportamiento, a este tampoco le gustó este comportamiento, a este tampoco. Entonces, ¿qué hago pues? Porque a veces no tenemos habilidades o carisma de entender que tanto usted como yo, como cualquier persona sobre la tierra, es imperfecto. Y el verdadero liderazgo comienza con el propósito por el cual voy a liderar y voy a tener carisma para relacionarme con cada persona que es diferente a mí. Aprender a vivir con esas personas que son diferentes a nosotros. Mira, si tú eres disciplinado, si a ti te gusta ese orden, si a ti te gusta 2 más 2 son 4, 3, 1, como usted quiera, no significa que al otro también tiene que sumarle lo mismo. Quiero que entendamos que un líder con propósito no solamente va a influir, sino que va a transformar. Y nosotros fuimos llamados para poder llevar transformación por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero para esto voy a comenzar con mi transformación. Porque entiendo que yo no soy perfecta. Y cuando entendemos que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos y que por eso vamos a necesitar seguir siendo transformados. Por eso dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque cada día nosotros en nuestra naturaleza necesitamos ser transformados. Porque si no nos transformamos en la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento, entonces pereceremos, porque a medida va a seguir avanzando un mundo lleno de violencia y de maldad, donde el enemigo tomará los corazones. Y no importa si tú dices tener a Cristo, será más fuerte lo que tú tienes, la herida que tú tienes, el resentimiento que tú tienes, que el amor de Dios en tu vida. Por eso dice, por haberse multiplicado la maldad se va a multiplicar. Ya sea que sea cristiano o no sea cristiano, ya sea que sea pastor o no sea pastor, se multiplicará la maldad de los hombres. Habrá gente maldosa, gente que no le va a importar si tú lo ayudaste, gente maldosa que va a hacer lo posible para dañar. Y por eso va a hacer que nuestro amor se va a enfriar, que también nosotros los odiemos y no podamos influenciar correctamente. No podamos transformarnos con el amor de Dios. Y por eso necesitamos desarrollar bases y principios bíblicos guiados por Dios y enfocados a un propósito eterno. Un líder que vive con propósito de Dios, guía con claridad, impacta con poder y deja un legado duradero. No porque es perfecto, sino porque lo entendió. Y escúcheme, para entender el liderazgo con propósito, vamos a observar 3 principios fundamentales que quiero hablarte el día de hoy. Primer principio. El liderazgo comienza con una visión de Dios, no con una visión del hombre. Todo liderazgo efectivo inicia, escúcheme esto, inicia
cuando Dios revela un propósito. Por eso, sin visión, el líder improvisa algo. Quiere improvisar en su liderazgo. Pero cuando ese liderazgo es revelado con un propósito estructural, con una visión correcta, puede venir las olas, puede venir lo que venga y se va a sostener. ¿Sabe por qué? Porque nació en el propósito de Dios y no de los hombres. Cuando las cosas nacen del propósito humano, en cualquier momento caen. Pero cuando ese propósito viene de Dios, que Dios te dio ese propósito, y tú caminas hacia ese propósito y estás cuidando ese propósito y estás accionando en ese propósito de tu liderazgo, entonces en tu liderazgo habrá multiplicación, habrá resultados y habrá respaldo de Dios en lo que hagas. Por eso el líder avanza con certeza, porque está enfocado en una visión y hacia dónde se va. Y cuando ustedes ven la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 3, dice que Moisés no liberó a Israel por iniciativa propia. Moisés no fue el que dijo: oye Jesús, mírame a mí, que yo quiero ir y salvar a tu pueblo Israel. Úsame, Jesús. Oye, aparécete a mí y úsame para ser el libertador de tu pueblo Israel y ser conocido como el libertador. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué hora? ¿En qué instancia Moisés hizo una oración de esas? Nunca. Él no se creía ni apto para liderar. Es más, peor para hablar. Si lo primero que sacó de excusa, ¿qué fue? ¿Qué era qué cosa? Tartamudo. Entonces significaba que él no quería liderar, él no estaba dispuesto a hablar con ningún pueblo, ni quería salvar a ningún pueblo. O sea, para él no era eso. Él decía: no, conmigo no se metan. Y yo todavía me imagino a Moisés. Sin embargo, vemos cuando fue llamado por Dios en la zarza ardiente. O sea, escúchame bien, porque Moisés no quiso el liderazgo. A él le dieron el llamado y el liderazgo. Cuando Jesús, en ese caso Dios, se le presenta en aquella zarza. Es más, yo creo que en ese momento Moisés nunca imaginó que en ese momento Dios lo iba a llamar a un tremendo propósito. Yo me imagino a Moisés quedando así como que: espérate, ¿qué? ¿Y qué les diré? Por eso, por eso la reacción. ¿Y qué les diré? ¿Y qué les diré cuando me pregunten? O sea, dudando, como diciendo: ¿y ahora qué hago? O sea, todo este peso, yo. Pero imposible. Así que la visión no fue una idea humana de Moisés, sino una revelación de Dios para él. Y a veces como líderes no entendemos que primero viene la revelación para nosotros, para que entonces podamos transmitírsela a los demás. Por eso después fue transmitida a Aarón, para que entonces ayudara a Moisés en su proceso. Y aún así Aarón, que también fue puesto por Dios, hizo unas cuantas cosas fatales como líder. Cuando por un momento también, cuando no vio a Moisés, en vez de ponerse firme y cuidar, ¿qué hizo? Como diciendo: mira, no está el líder principal. Ustedes están diciendo muchas cosas. A la final yo no soy el líder principal. Entonces hagan lo que quieran. Vayan, cojan oro y hagamos un becerro. O sea, que Aarón también se desenfrenó en su liderazgo. Lo sintió, lo palpó. ¿Quién sabe qué habrá pensado Aarón en ese momento?
no le importó la voz de Dios y simplemente lo hizo. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios le dijo: tú serás el sacerdocio y tu generación también. Porque cuando hay llamado de Dios, cuando hay propósito de Dios, escucha bien, cuando Dios te ha llamado, cuando Dios ha puesto su sello sobre ti, no importa lo que venga, resucitarás para cumplir el propósito. Pero para esto tienes que entenderlo. Por eso cuando en Habacuc 2:2 nos habla, escribe, yo la tengo en esta versión nueva, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar el mensaje a otro sin error. Pero dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Escribe la visión en los corazones. Pero ¿sabe una cosa? Lo único que queremos escribir en los corazones de la gente es como dolor, es como es que no lo haces bien, es que no lo estás haciendo bien. A ver, o sea, así como que yo digo: espérate, a ver, espérate un momento, cálmate, respira un profundo y aprende a ordenar las ideas. Y habla con claridad y con amor. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Llama a quien tengas que llamar ordenadamente, pero no hagas espectáculos. Porque los espectáculos lo que van a hacer es ponerte en ridículo a ti. Te va a avergonzar es a ti. Porque tú fuiste la que hiciste el espectáculo. Por eso, cuando escribamos la visión, tiene que ser clara hacia dónde queremos ir como ministerio y como llamado. Por eso usted tiene que tener clara la visión de escape, para que no se desenfrene con otras visiones. ¿Hacia dónde vamos? Y así usted, que lidera y que es parte de un ministerio, sepa también hacia dónde va. Por eso, líderes, háblele a su equipo ministeriales hacia dónde quieren llevar el ministerio que están ejecutando. Hacia dónde quieres llevar el ministerio de alabanza, hacia dónde quieres llevar el ministerio de danza, hacia dónde quieres llevar el ministerio de multimedia, hacia dónde quieres llevar el ministerio social, hacia dónde quieres llevar el ministerio de mujeres. ¿Hacia dónde? ¿A convertirlos en qué? ¿En los mejores? ¿Hacia dónde quieres ir como equipo mutuo? Escúcheme, porque un gerente puede dirigir una empresa, pero si no tiene una visión clara, su equipo se va a desmotivar. En cambio, cuando hay dirección clara, todos trabajan con propósito. Eso es en un área gerencial. Pero cuando buscamos el área espiritual, nos direccionamos bajo el amor, el dominio propio, la bondad y la mansedumbre. Buscar a Dios inclusive nos va a permitir que se difunde correctamente la dirección. Y entonces no solamente tenemos líderes por presión, sino que tendremos líderes por convicción. Y cuando no tenemos líderes por opresión o por presión, porque te estamos exigiendo que seas el mejor, o porque te estamos exigiendo que lideres correctamente, sino que, o que tú estás liderando tu casa porque quieres que así sea y quieres mandar para que así sea, o si estás direccionando a alguien, tú no puedes hacer simplemente un líder por bajo presión, simplemente en una presión incorrecta, sino que tienes que hacer que estos líderes sean convencidos de lo que están haciendo. Tú tienes que estar convencido de lo que estás liderando. No puedes decir: es que yo lidero porque ya no hay nadie más. Perdón, mejor no lideres. No es que no exista alguien mejor que tú o peor que tú, no se trata de eso. Se trata de que si lo vas a hacer y Dios te puso y te dio el voto de confianza, hazlo bien, pues, con errores y todo. No perfecto, pero
hazlo bien, sirve con amor, no con prepotencia, no con orgullo, no con un interés incorrecto para el servicio. Pero a veces, ¿sabe una cosa? En el liderazgo, a veces sentimos como si hay egoísmo en el mismo liderazgo. Y eso es una cosa impresionante, sentir que un liderazgo se mueve bajo el egoísmo entre nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Y por eso tenemos que cuidar, porque nosotros estamos direccionados bajo un liderazgo que tiene una visión clara y concisa. Así que no puedes permitir que un momento de tu vida, de tu circunstancia, o de lo que puedas estar pasando, o de lo que no sepas hacer lideración, vaya a hacer que el pueblo mismo, o que la misma gente que está liderando se desenfrene. Pídele al Señor que si Él te puso ahí, Él respaldará eso. Y lo respaldará porque tú vas a querer capacitarte, investigar, seguir siendo transformado, aprender a hablar, aprender a decir las cosas, aprender cómo puedo llegar al corazón de ellos. Pero hay algunos que nos podemos llegar a sentir líderes, pero a la final estamos haciendo, escuche bien, estamos haciendo que las personas que estén a nuestro alrededor ni siquiera nos quieran decir algo porque no nos ven como líderes. Por eso, el liderazgo con propósito sirve a otros. Y se nos ha perdido este fundamento en las congregaciones, en las iglesias y en la vida diaria. Se nos ha olvidado servir a otros. Jesús definió el liderazgo y Él enseñó que el mayor es el que sirve. Como está en Marcos capítulo 10, versículo 45. Él enseñó que aquel que sirva es el que sirve. Ese será el mayor. O sea, ese será el todo de los todos del liderazgo. Por lo tanto, el liderazgo con propósito no busca reconocimiento, sino impacto. Y servir no es debilidad, no. Es la expresión más alta de un líder cristiano, porque ahí viene la humildad, la sencillez en el corazón. Y llega un momento donde nos ponemos en un estado que dejamos de servirnos a nosotros mismos para alcanzar una posición. Y en el liderazgo no es una posición, es un servicio por amor a Dios. Esa es la diferencia. En Marcos 10, 45 dice: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si tu acción, lo que estés haciendo, no estás sirviendo para servir y bendecir a otro, mira, así tú me digas que eso vino de parte del Señor, es una mentira. Porque no estás sirviendo para bendición, estás sirviendo para maldición. Porque estás afectando a otras personas a causa de tu insensatez, a causa de no saber liderar correctamente, de hacer las cosas correctamente. Jesús es el mayor ejemplo de servicio. Él nos enseñó a servir con amor. Él nos enseñó lo más difícil de nosotros: poner la otra mejilla. Mira, hermano, ¿quién quiere poner la otra mejilla? Nadie. Vea, lo que yo quiero es no solamente darle en la otra mejilla, quiero golpearlo y hasta aniquilarlo, dicen por ahí. En mi humanidad, cuando alguien te hace daño, ¿tú qué quieres? ¿Sonreírle? ¿Quieres regalarle flores? ¿Quieres regalarle y decirle: mira, te vengo a traer una ofrenda de bendición para que te vayas y te compres algo? ¿Quieres decirles palabras bonitas? I love you, te quiero. Claro que no.
Tú lo que quieres es coger una piedra y tirársela. Tú lo que quieres es mechonearlo y mechonearla. Mira, tú lo que quieres es como que tú dices, ay, espérate un momentito, que si la tuviera al frente, para zarandearla. Eso es lo que quiere uno, porque esa es nuestra humanidad, porque tenemos rabia, porque tenemos dolor. Imagínense a Jesús siendo tan inocente, porque oye, ese sí que era inocente, ¿no? Inocente y todo, fue llevado a la cruz. Imagínense Jesús aguantarse todo lo que le lanzaban sabiendo que era mentira. Y ojo, pudiendo destruirlos a todos si quería. Porque si quería a todos les mandaba lepra para que se murieran. Porque tenía el poder para hacer eso. Jesús podía haber bajado de la cruz. Si en el suceso de la cruz hubieron ciertos actos fuertes y poderosos, que la tierra tembló, se abrieron los cimientos, las tumbas se abrieron, se oscureció, y por eso ahí los soldados decían, este verdaderamente era hijo de Dios, porque hubo un suceso sobrenatural, sin que él hablara, sin que él proclamara, sin que él hiciera algo en contra. Lo único que dijo fue, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero sabe una cosa, ellos sí pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y Jesús, el inocente que sabía que estaban haciendo lo incorrecto, no dijo ni una palabra. No se bajó de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque él estaba liderando con propósito. Él sabía por qué estaba en esa cruz. Él sabía por qué estaba permitiendo que lo maltrataran, lo golpearan y lo humillaran. Porque él estaba haciendo que nosotros, para este tiempo, así venga alguien a humillarnos, a maltratarnos, a golpearnos, a querernos hundir, a querernos hacer daño, tenemos esperanza de decir, si Jesús resucitó, Jesús se levantó de los muertos porque había propósito. Si tú tienes propósito y alguien aún te quiera pisotear, tú tienes que levantarte y decir, yo tengo propósito, yo tengo propósito. Y si tengo propósito, Dios está conmigo, Dios me levantará y voy a liderar con propósito y con visión. Y nadie va a detener mi visión. Un líder que escucha, apoya y levanta a su equipo, genera confianza y compromiso en las personas. Y sigue a quien realmente lo está haciendo bien. Pero si tú como líder no estás generando apoyo ni levantando a tu equipo, entonces, ¿de qué liderazgo estamos hablando? Si lo único que haces es criticar, juzgar y condenar, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si tú criticas el liderazgo? Si tú criticas a tu equipo y tu equipo te critica a ti, estamos fregados, hermano. Por eso hay iglesias que nunca se levantan más allá. Porque no solamente es la cabeza, es el liderazgo con la cabeza. Y si los líderes no están correctamente, no va a avanzar el pueblo. Se desenfrena el pueblo. Porque ya hay una visión, pero si no la multiplican. Por ejemplo, si yo, y hablo así porque estamos en la iglesia, si yo les he enseñado a hablar con amor y usted no lo hace, ¿yo soy el problema o usted es el problema? Cuando se lo he enseñado, se lo he demostrado y le he demostrado lo que es amar el reino, servirle al reino, cuidar el reino, amar a las personas, y usted no lo hace, ¿el problema soy yo que soy la cabeza? ¿O es usted que no quiere aprender o simplemente no lo quiere hacer? Porque si nos vamos a multiplicar, multipliquémonos bien.
Si hay una señal de amor, amemos bien entonces. Y si algo no me gusta, como siempre lo he hecho, llama a la persona, habla con la persona, pero deja de criticar, deja de murmurar y deja de pasarle el mensaje a otra porque es tu mejor amiga. Cuéntale a tu mejor amiga chisme de tu familia y de afuera, pero no de aquí en la iglesia. Porque lo que estás haciendo es dañar el liderazgo, el ministerio, el llamado y el servicio de esa persona que quería servir, pero porque a ti no te gustó, porque a ti te gusta el chisme y la murmuración y la condenación, haces que otros no sirvan con amor y pasión. Y eso desmotiva a la gente, hermano. En vez de estar criticando a tu líder que no lo hace bien, bueno, tú enseña entonces si tú lo estás haciendo mejor. Y enseña con amor, mas no para jactarte. No para decir, oiga, yo lo estoy haciendo mejor, mírenme. No, ¿qué va? En el cristianismo no debe haber competencia, debe haber complemento. Como hijos de Dios no debemos competir, hermanos. Eso es demoníaco, competir. Que si a mí me va mejor es porque yo sí estoy mejor, que si a usted le va mal es porque usted está... No, hermano, eso, aquí en el liderazgo, en el mundo cristiano no debería haber competencia. Debería haber complemento, complementarnos, lo que tú sabes, lo que yo sé, vamos, hagamos esto. ¿Y qué nombre ponemos? El que tú quieras, pon ahí. El nombre no me importa, lo que me va a importar es cuántas almas se van a salvar. ¿A cuántos vamos a llegar? ¿Cuántos conocerán de Jesús? ¿A cuántos les hablaremos de Jesús? ¿Cuántas personas serán restauradas por eso que estás haciendo? O sea, piensa que todo lo que tú vayas a hacer es para que restaure y haga una bendición en las personas. Pero si lo que vas a hacer es para destruir a alguien, para dañar a alguien, para matar a una generación, para ir en contra de Dios, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Tú crees que eso tiene respaldo de Dios? O sea, que le está diciendo que Cristo murió en la cruz para que tú, siendo un hombre pecador, vengas a destruir. Porque simplemente quieres destruir. Porque así piensas, porque así crees, porque así te criaron, porque así es tu personalidad, porque así es tu vida, porque es lo que sientes en tu corazón. Hermano, el reino de Dios no se mueve por lo que está en nuestro corazón. El reino no se debe mover por lo que siente tu corazón o por tus emociones. Si el reino funcionara por cada una de nuestras emociones, ¿qué sería del reino con cada una de estas emociones que sentimos? Lastimosamente el reino sí está en gente imperfecta, sí, pues. Pero el reino no se mueve basado en nuestras emociones, sino basado en su palabra, en su poder y en la salvación de Jesús. Todo lo que yo hago y tengo que hacer, escuche bien, todo lo que tú hagas en Cristo como hijo de Dios, sea lo que sea, es para salvar a alguien. Entiéndalo, que cuando usted lo entienda será el mejor líder. Cuando usted entienda, yo estoy aquí para salvar, y no salvar en el estilo que pensamos como que yo soy la salvadora. No. Como que me va a llevar la gloria porque te salvé o porque te ayudé. No, no estamos hablando de eso. El que salva es Jesús. Es para aportar la salvación de Jesús en las personas. Porque ¿cuál es nuestra comisión? Ir por todo el mundo, ¿y qué cosa? Predicar este evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros estamos aquí ¿para qué? Para hacer ese canal de bendición, para salvar esas almas que en el mundo no encuentran ni restauración, ni perdón, ni consolación, ni nada. Pero cuando llega a la iglesia debería encontrar todo eso.
Debería encontrar que no importa cuánto hayas pecado o hayas fallado, aquí te restauraremos. Aquí no te vamos a señalar, no te vamos a juzgar y te vamos a enseñar que el amor de Dios es más grande y más poderoso y que a través del Espíritu Santo vas a poder vencer esa debilidad, esa tentación y vas a dejar ese pecado. Eso es lo que habla de una iglesia. Que si tienes muchos errores, no te preocupes. Nosotros también tenemos errores. Pero aquí te vamos a enseñar para que seas transformado a través de la palabra. Para que cambie tu carácter, para que cambie tu manera de pensar, para que cambie tu manera de ver las cosas, sin necesidad de ninguna manipulación, ni ninguna motivación, sino a través de la palabra de Dios. Así que un líder evalúa tu liderazgo. Un buen líder evalúa su liderazgo. ¿Estás sirviendo o estás dirigiendo? ¿Has servido con corazón o simplemente porque te tocó? El liderazgo verdadero se mide por el servicio y no por el poder que tiene. Y tercer punto y último, termino con este. El liderazgo con propósito persevera en la adversidad. Todo líder enfrenta oposición. Y el que no enfrenta oposición es difícil saber qué tan fuerte es su fe. Nehemías reconstruyó los muros a pesar de que había delante de él burla, amenazas y dificultades. Cuando Nehemías decide ir a reconstruir los muros, que por fin alguien se levantó a reconstruir los muros porque nadie más lo hacía, ahí recién se levanta entonces la opresión, porque ya había alguien que se había propuesto en su corazón levantar los muros de Jerusalén. Sintió en su corazón y Dios respalda eso y viene decidido a reconstruir los muros de Jerusalén. Pero en medio de eso, cuando viene, dice la palabra en Nehemías 4, que entonces entran sus enemigos. Y no eran enemigos de afuera, porque sabe una cosa, nosotros no tenemos enemigos de afuera. Nosotros tenemos enemigos de aquí mismo, de adentro. Los que critican, los que murmuran, los que no les parece, los que no hacen nada o creen hacer algo, pero a la final no hacen. Entonces, Nehemías tuvo que enfrentar a una oposición dentro del mismo pueblo, que era Sanballat y Tobías. Dos oposiciones fuertes que estaban siempre murmurando, hablando, expresando para detener al pueblo. Pero ellos no hacían nada. Solamente querían ser opositores. Pero Nehemías tenía un propósito, porque el propósito sostiene al líder. Cuando las emociones te fallen, tu propósito es el que debe continuar. Cuando te sientas que ya no puedes más, tu propósito es el que te tiene que levantar. Por eso necesitamos propósito en lo que estamos haciendo. Por eso que dice Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No te des por vencido todavía, porque Nehemías no se dio por vencido. Más bien, Nehemías hizo una estrategia. Y dice que con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Y decidió no prestarle atención a Sanballat y Tobías. Y decidió seguir construyendo los muros y logró cumplir su propósito y la tarea que le habían encomendado. Por eso, si estás haciendo el bien, yo quiero decirte, síguelo haciendo. Mira, aunque te condenen, aunque te quieran matar, aunque te quieran destruir, aunque digan lo peor de ti, mantente haciendo el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Porque el enemigo te sigue golpeando para que ya por fin tu corazón explote y ya no aguantes. Y entonces salga la naturaleza del hombre y comencemos a pecar, porque vamos a querer venganza. Vamos a querer hacer lo más
peor de lo que nos hicieron. Y vamos a actuar no como hijos de Dios, sino como hijos del diablo, llenos de odio, de resentimiento, de dolor, listos para disparar una metralleta tonelada de, mejor dicho, de esas balas de calibre, mejor dicho, fuertes para destruir y matar esa vida con las palabras. Por eso no te canses. La palabra está escrita, no te canses de hacer el bien, aunque veas que están haciendo todo en contra de ti. Aun cuando veas que no hay esperanza, aun cuando veas que ese hombre no está cambiando, que esa mujer no está cambiando, que tus hijos no están cambiando, no te canses de hacer el bien, iglesia. No te canses de ser bueno, amable, gentil, caballero. No te canses de seguir amando, perdonando, tratando de salvar esas vidas, aunque no quieran ser salvadas. Recuerda tu propósito en los momentos más difíciles de tu vida. No te rindas. Dios está obrando incluso cuando no lo estás viendo. Un líder que abandona fácilmente pierde influencia. Pero aquel que persevera e inspira a otros a seguir adelante a pesar de su adversidad. El propósito es que nos fortalezcamos como líderes en tiempos de prueba. Porque en los tiempos de prueba es lo más difícil sostener el liderazgo. Porque en los tiempos lindos, bonitos, somos chéveres. Qué chévere que tuviéramos un equipo que todos fueran así serviciales, que todos diezmaran, que todos apoyaran, que todos sirvieran, que ninguno se quejara, que ninguno criticara, que ninguno murmurara. ¿Qué hay, hermano? No, pues yo quiero eso, aleluya. Señor, ¿dónde estás? Mándemelos, ¿no? Porque ¿quién no desea eso? Pero debemos entender que en los momentos más difíciles, donde sentimos que hasta esa persona es mi prueba, ahí debo mostrar que Dios está conmigo porque tiene un propósito. Y estoy ahí por ese propósito. Y lo haré con amor, con pasión y con entrega porque tengo propósito. Por eso, guarda tu casa y tu familia porque hay propósito. Guarda las buenas amistades porque hay propósito. Las malas, deséchalas. ¿Para qué servir a una persona mala que te está ahí enqueando cada momento en la perdición? A esas personas amables, gentiles, que a pesar de tus errores están contigo, que te perdonan, que te ayudan a mejorar, que te ayudan a ser mejor. Que a pesar de que conoce inclusive tus pecados, no te juzga, sino que te dice, oye, déjalo. Oran por ti, ayunan por ti para que por fin Dios haga algo en ti. Esas, mira, ve, ámalas como no tiene idea. A las que permanezcan contigo para siempre. Porque esas son las que valen la pena. Esas esposas que a pesar de sus errores, le dicen, mi amor, aquí estoy. Cuenta conmigo, que te apoya. Sí, tiene un carácter medio como que complicado ahí. Pero, oye, pero no me vas a decir que no es buena. ¿Qué tan mala es? Tan perversa, o sea, ¿qué tanto ves? Que estás en un estado que ves todo malo en esa mujer. ¿Y para qué estás con ella si ves todo malo entonces? Ya déjala entonces, por favor. Si es tan mala, te hace tanto daño, ¿para qué estás ahí? No seas masoquista, pues. Y lo mismo para el hombre, pues, ¿no? Viceversa, pues mujer y hombre, ¿no? Si te estás quejando cada ratito de tu marido, entonces, o sea, ¿para qué estás ahí entonces? Tienes que hacer algo, hermano. Tienes que hacer algo, mujer. Influye positivamente porque así no podemos vivir.
Entonces aprendamos a valorar, a amar a aquellas personas que están dispuestas a perdonarnos, a reconciliarnos, a hacernos entender que estamos en un error, sí, que somos pecadores, sí, pero que están listas para levantarnos y restaurarnos, que están listas para abrazarnos en los momentos más difíciles, que están listas para decirnos: sí puedes, lo vas a lograr, no importa lo que te han dicho, vamos, 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 levántate, levántate, tú puedes, porque en ti hay propósito. Quédate con las personas que ven en ti un propósito, que ven en ti que Dios sí te puede cambiar, que ven en ti algo mejor de lo que ellos, que tienen un corazón empobrecido, no pueden ver. Pero Dios ha visto propósito en ti, liderazgo en ti, y si te ha dado autoridad, poder, gracia y favor para liderar, hazlo con amor, con servicio, en el nombre poderoso de Jesús. Ponte de pie. El liderazgo con propósito no es opcional para el creyente, es un llamado. Y Dios busca hombres y mujeres que no solo ocupen posiciones, sino que vivan con dirección de Dios. Y hoy es el momento de evaluarnos como líderes y preguntarte: ¿tienes visión? ¿Sirves a otros? ¿Perseveras en medio de las dificultades? Porque si deseas ser un líder en tu casa, en tu familia, en una relación o en la iglesia, no se trata de cuánto lideres, sino de cómo y para quién lo haces. Y decides hoy liderar con un propósito eterno de parte del Señor. Que Dios pueda decir definitivamente: este hijo mío está influenciando positivamente en esta generación. Que no está viendo los errores de esta generación solamente, sino que está viendo que yo puedo levantar a esta generación. Y si tú te crees muy santo, entonces ayuda a que otros se santifiquen. Porque si Dios te está dando a ti el poder, la autoridad para sentirte bien, es para que entonces vayas y hagas sentir bien a los demás. Debemos empezar a influenciar en la gente positivamente, iglesia. Debemos influenciar a los que están a nuestro lado positivamente. Debemos influenciar positivamente nuestra casa, a la gente que está a nuestro alrededor. Y cuando cometamos un error, porque lo vamos a hacer, no te estoy diciendo que vas a liderar con perfección. Pedir perdón, pedir disculpa y decirle: sí, me puedo equivocar. ¿Acaso tú no te has equivocado? ¿Que me vas a condenar porque me equivoqué? Porque si tú me condenas porque yo me equivoqué, te voy a condenar a ti el doble, porque tú te has equivocado también. Y ahí cuando entendemos a liderar como Dios quiere que lideremos, influenciando con amor, respeto y restauración. Así que cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero ser un líder de influencia, que influya positivamente en la vida de las personas que están a mi alrededor. Que verdaderamente yo pueda ser ese canal de bendición para las personas. Y si no logran ver, es porque definitivamente sus corazones no están capacitados para ver lo que tú puedes hacer. Pero tú no te canses de hacer el bien. Persevera, iglesia. Vamos a perseverar en hacer el bien por amor a Dios, porque la recompensa vendrá